Hola de nuevo compañeros. Bueno, hoy en Candala os vamos a hacer un pequeño tutorial de esta máquina que es la Freesub ST110, que es neumática, o sea, quiere decir que es automática, se cierra sola, se abre sola. Te vamos a decir si es buena compra, los pros y los contras que le hemos visto. Así que con esto empezamos con el vídeo. Respecto a las características de la máquina, bueno, vamos a decir que tiene una medida de unos 25 centímetros de longitud por unos 20 de ancho, un peso de unos 3 kilos 200 que con una mano se puede coger perfectamente, y bueno, la verdad que ocupa bastante poco. Respecto a la temperatura máxima a la que se puede poner es 200 grados y el tiempo lo que queráis. El tiempo se puede poner lo que queráis. Luego, la característica principal que tiene esta máquina es que es automática. Entonces lleva aquí un compresor, lleva aquí el compresor que lo que hace que se cierre automáticamente la plancha. Y luego aquí tiene un pequeño sensor ahí que al bajar, al poner la taza, lo que hace es cerrar automáticamente y empezar a contar el tiempo. Cosas buenas y cosas malas que veo. Bueno, lo primero, vamos a poner los parámetros de cómo se ponen los parámetros, 3 parámetros importantes que tenemos que poner al hacer la taza. Vamos a poner la taza y luego os diré los pros, los contras, si me compraría yo esta máquina o no. Bien, aquí tenemos lo que es el panel. Vamos a usar, es muy sencillito, simplemente si le damos a mode ponemos la temperatura. Ahí la vamos a poner a 180 grados. Luego, si volvemos a dar a mode, ponemos la temperatura, o sea, el tiempo. Aquí el que me vendió la máquina nos dijo que pusiéramos 30 segundos. ¿Por qué? Porque como metes la taza fría, entre lo que tarda en calentar, pues ya se va el tiempo ese. Pero yo le voy a poner algo más. Yo le voy a poner un minuto, que yo creo que va a quedar mejor. Y luego, otra cosa importante es el precalentamiento. Digamos, ahora está pitando porque ya está calentando. Si quisiéramos quitar eso, mantenemos presionado el mode y esta es la zona de precalentamiento a la que vamos a poner la plancha. Para hacer la taza simplemente pues hemos cogido una taza de Orca y lo vamos a poner, y simplemente hay que tener cuidado de que quede centrado ahí. Ya está centrado ahí, y al bajar se accionaría automáticamente. Como veis aquí, al meter la taza en frío, pues baja la temperatura. Entonces, hasta que no suba a 180 grados, no va a empezar a comenzar los 60 segundos. Bueno, pues vamos a ver cómo ha quedado. Yo creo que nos hemos pasado un poco de calentamiento, pero llegados a este punto os voy a decir los pros y los contras y si yo me compraría esta máquina. Respecto a los pros, pues que es una muy sencillita de usar, simplemente pones los parámetros y ya te olvidas. Nada más que poner la taza, y poner la taza y nada más que ir metiendo, sacando la taza, quiero decir. Ese es el pro que le veo muy bueno, que es muy cómoda. Al ser neumática, pues eso mola. Los contras que le veo, lo primero, que la presión, aunque se supone que esto aprieta bien, pero yo no sé cuánta presión tiene. Entonces para mí eso es un contra, no poder regular la presión a la que aprieta la taza. Es verdad que salen bien, no ha tenido ningún fallo ni por abajo, pero eso para mí es un contra. Y luego otra cosa que tiene mala es que esto está muy bien, lo que es el compresor, pero con cualquier golpecito que le puedas dar es muy susceptible de que pierda aire
Es verdad que las piezas son fáciles de cambiar, se pueden encontrar en cualquier empresa que vendan compresores, pero cualquier pérdida de aire va a hacer que la presión no sea uniforme. Y por último, la última cosa que no me gusta es que yo cuando apago la plancha lo dejo apretado con una plancha dentro. ¿Por qué? Porque la resistencia de estar caliente-fría tiende a joderse, a hacerse bombas, ¿no? O pompas. Entonces yo lo que hago es meter aquí y apago con una taza dentro. Sin embargo, esta pues no se puede, se queda abierta y entonces es más susceptible de que se queda abierta, pero esta no, esta se queda abierta y es más susceptible de que tenga pompas. Y luego el compresor, que suena, no es que suene mucho tiempo, pero suena unos 10 segundos. ¿Compraría yo esta máquina? Yo realmente no la compraría, porque a mí me gusta tener más control. Prefiero comprar la FreeSub, una que es doble, que sale un poquito más cara, pero controlo la presión, controlo la temperatura, es mi parecer. Pero es verdad que para alguien que está empezando, si la compra en un sitio de sublimación, se la dejan regulada de tiempo y eso, y ya simplemente es poner la taza y se hace sola. Entonces esa es mi opinión. Y hasta aquí el tema de la FreeSub. Hemos creado un canal, o sea, una lista de reproducción de máquinas solo de máquinas de sublimación, que la dejamos aquí por si quieres ver todas las máquinas que hay de sublimación, todos los reviews que hemos hecho. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y un saludo.